donde lo dejamos el capítulo anterior, el prota le pregunta si se encuentra bien, y si se acuerda de algo. Respondiéndole Abro que es la diosa de la creación, fue ella quien estableció el ciclo del tiempo. Ese ciclo temporal se creó para sellar el vacío. Cada vez que el poder del vacío comienza a resurgir, el ciclo se activa. La pequeña Sabrina le pregunta si después de tanto tiempo resulta que fue la idiota de Galle quien lo hizo. La dejó con tremendo lío, pero el prota le dice que se calle. No es solo por ella. Si Galle no hubiera muerto, eso ya se habría solucionado. Preguntándole la pequeña Sabrina quién fue el que la hizo terminar así. El verdadero culpable es él. Y de pronto, vemos reaparecer el vacío. Y llamando a Abro, le pide que vaya con ella. Pero Abro le dice que no es su madre. El prota sorprendido pregunta si el vacío apareció antes de tiempo. Su poder está comenzando a resurgir. Y dándose cuenta comenta que olvidó restaurar el poder. Preguntándole la pequeña Sabrina por qué olvidaría algo tan importante. El prota comenta que no hay más remedio que afrontarlo. Y le pide a Abro que le dé unos segundos. Y cuando estaba a punto de enfrentarse, de pronto alguien lo detiene. Y le pregunta a Abro qué es lo que está haciendo. Respondiéndole está disculpándose que aún no puede aceptarlo. No puede simplemente olvidarlo, no puede hacerlo, porque esos recuerdos son los más preciados para ella. Comenta que si devora el vacío, no solo ella, sino todos la olvidarán, perderán sus recuerdos más importantes. Eso sería demasiado triste. Han esperado tanto tiempo por él, no puede, solo por ella misma, arrebatar la felicidad de los demás. Y le dice al vacío que le enfrente. El prota pidiéndole que espere, le pregunta si va a devorar el vacío ella misma, pero Abro enfrentándose al vacío, le dice que le devuelva a su madre, y con una explosión, vemos como el sistema anuncia el error de reinicio. Un tiempo después, alguien le dice al prota que despierte, preguntándole hasta cuándo piensa dormir, preguntando el prota si el ciclo ha comenzado de nuevo, y levantándose comenta que le duele la cabeza, preguntando en dónde está Yue Meng y Hyaksin, siendo esta la pequeña Sabrina. La sombra la armonía le responde que no lo sabe, probablemente han vuelto a su posición original con el ciclo, comentando el prota que entonces han regresado con su suegra, y le pregunta si ha venido sola a buscarlo, respondiéndole la sombra de armonía que sí, ha pasado suficiente tiempo fuera, es hora de volver a su cuerpo original, ha venido a despedirse, pero el prota le dice que si vuelve a su cuerpo original, desaparecerá, preguntándole si eso no es lo mismo que morir, él no lo aceptará. Pero la sombra de armonía le cuenta que ya se ha convertido en un individuo independiente, así que no va a morir. Solo que, si se queda fuera demasiado tiempo, podría afectar negativamente a su cuerpo original. Respondiéndole el prota que es un alivio, pensó que su esposa iba a desaparecer. Preguntándole la sombra de armonía quién es su esposa. Volviendo al templo, la antigua diosa de las profundidades disculpándose comenta que se alegra que sea tan apasionado, pero cree que le ha confundido con alguien más. Esa debería ser su primera vez viéndose, pero el prota le dice que es imposible. En su memoria, todas las diosas son sus esposas. Preguntándole si ella es la diosa del mar, pero esta le responde que definitivamente lo ha malentendido, además ya está casada. Y la sombra de armonía nos comenta que recuerda que todas las diosas son sus esposas. Realmente tiene buena memoria, menos mal que Ouga no se encuentra, y de pronto, alguien le da una patada al prota. La antigua diosa le dice a su hija que no puede patear a la gente de esa manera. Es una falta de respeto, y se disculpa por el prota por el mal rato, y le cuenta que ella es su hija, y la actual diosa de las profundidades. El prota pregunta que si ella es la diosa actual, eso significa que ella es su esposa. Pero Abro pellizcando, el prota le pregunta por qué lo hace de repente. Preguntándole a Abro si todavía tiene la cara para preguntar por qué se atrevió a coquetear con su madre, cuando ya la tiene a ella. El prota le responde que no la conoce. Es la primera vez que se ven, pero Abro le dice que es un infiel. Un tiempo después, el prota pregunta qué acaba de pasar, porque lo ataca, si es la primera vez que se encuentran. Respondiéndole la sombra de armonía que parece que la ofendió. El prota pregunta si será por haberle llamado esposa. Solo lo había dicho sin pensar. Respondiéndole la sombra de armonía que eso fue acoso. Y Abro nos comenta que una simple sombra y ya está tan cerca del prota, es una. Pero de pronto, alguien le pregunta si le molesta. Es el camino que eligió, ya no puede arrepentirse. Abro pregunta si es Hyaksin. Respondiéndole esta que es increíble, todavía puede recordarla. Se merece un aplauso, y le dice que ella escondida en las sombras, siempre observando,
debido a que devoró el vacío, su existencia solo tú durará 2 años como máximo. Abrou le pregunta por qué no se lo había dicho antes, preguntándole Hyaxin si no lo mencionó anteriormente, y disculpándose le dice que lo olvidó, y le pregunta que si quiere regresar a su lado. Si se lo pide, puede ayudarla, pero claro, tiene su precio, pero parece que no tiene elección. Va a vivir 2 años, o va a despertar los recuerdos del prota ahora. Es imposible, solo desaparecerá más rápido de esa manera. El omnipotente dios maligno Sabrina está frente a ella ahora. Es la única en quien puede confiar, pero Abrou le dice que se niega, preguntándole Hyaxin si se niega sin siquiera pensarlo, y le dice que lo piense de nuevo. A ese paso, no solo el prota, sino todo el mundo se olvidará de ella. Al final desaparecerá por completo, preguntándole si no va a aprovechar esa última oportunidad. Pero Abrou le dice que no finja, preguntándole si cree que no sabe lo que quiere, si acaso lo que quiere es eso. Hyaxin le responde que sí, la cristalización del poder divino, pero Abrou le pregunta por qué está tan emocionada. Lo sabía. Entonces, es ella la que siempre intenta seducir al prota. Es un dios maligno de la lujuria, preguntándole Hyaxin por qué la llama diosa lujuriosa. Abrou le pregunta si planea quitarle el poder divino al prota y luego forzarlo. No se lo va a permitir. Va a devolverle su poder divino al prota. Hyaxin le dice que si le devuelve poder divino al prota, desaparecerá de inmediato. Además, no debe proyectar sus delirios en ella, respondiéndole a Abrou que es una ingenua, ya que eligió ese camino, no se arrepentirá. No tiene que subestimar su determinación. Hyaxin le dice que entonces haga lo que quiera. Al final el poder divino será suyo. Si tanto quiere morir, no la detendrá, respondiéndole a Abrou que todavía no se sabe quién reirá al final. Y pasando con el prota, este pregunta qué está pasando. Recuerda que había saltado a todas las diosas, preguntando por qué no recuerda nada de la diosa del mar profundo. Además, la afinidad está al máximo. Se pregunta si habrá un error o acaso olvidó algo, y Abrou entrando a la habitación se disculpa por interrumpir, preguntándole el prota por qué entra como si nada, respondiéndole a Abrou disculpándose que ciertamente fue algo brusco, así que, le pide que acepte su primera vez, preguntándole el prota si lo está escuchando, pero Abrou invocando sus tentáculos del abismo, disculpándose con el prota comenta que no le queda mucho tiempo, así que no se lo explicará, diciéndole que se comporte, y un volcán en erupción, anuncian que recientemente los volcanes de todo el mundo han comenzado a entrar en una fase activa. Litia le pregunta a Loli si esa no es su ciudad natal, y si no le importa si el volcán entra en erupción, respondiéndole esta que está bien, es solo la temporada de cría para el clan del dragón rojo. Litia sorprendida le pregunta si todos los dragones hacen tanto alboroto al reproducirse, respondiéndole Loli que no, solo los dragones rojos son así. Después de todo, la mayoría son de atributo de fuego. Después de una feroz batalla, el prota comenta que es un poco desconcertante, pero no está nada mal. Su espada sagrada no puede levantarse de nuevo, y Abrou comenta que fue genial. Todos esos años no fueron en vano, pero el prota le pregunta qué le está pasando su cuerpo. Siente que está desapareciendo, respondiéndole a Abrou que no va a ninguna parte, ese es el camino que ha elegido, y tiene que seguirlo sola. Ha estado a su lado hasta ahora, y ya está satisfecha. Después de todo, le dice que se olvide de ella, pero el prota le dice que no puede hacerlo. Incluso si lo llama escoria, no puede hacerlo. Se intenta olvidarla, solo le romperá el corazón. No tiene que decir nada. Aunque fue solo una aventura de una noche, asumirá su responsabilidad. Es un hombre consentido del deber, y colocándole el anillo collar de amor restringido, le pide que lo tome. A partir de ahora, son esposos. Y no importa dónde estén, el vínculo entre ellos no podrá romperse. Abrou pregunta si eso es, pero le dice que espere. Ese no es su anillo de bodas. Preguntándole en dónde está el anillo de diamantes que hizo para él. Y además, le pregunta si no es el anillo hecho por una demonio. Si está involucrado con una demonio. Respondiéndole el prota que sobre eso, pero Abrou le dice que casarse con algunas diosas está bien, pero se atreve a casarse con una demonio también, preguntándole con cuántas demonios se ha casado, respondiéndole el prota nervioso que sobre eso, y Abrou le dice que si se ha casado con casi todas las que podía, y le dice que se levante, va a exprimirlo hasta que no pueda levantarse más. Y un tiempo después, el prota levantando ensartado comenta que realmente no queda nada, y se pregunta si acaba de tener un sueño en el que el resto de su vida feliz casi desaparecía.
Por suerte era un sueño, pero viendo a su lado, comenta que no era un sueño. El huevo empezando a romperse, vemos que había nacido su nueva hija. El prota sorprendido, la niña le pregunta si es su padre, comentando el prota que lo llamó padre, preguntando si hizo algo mal otra vez. De pronto, Suexuan entrando a la habitación le dice al prota que ya casi es hora de que regresen, pero ambas sorprendidas, le preguntan la prota de dónde salió ese niño, respondiéndole que lo dejen explicarlo. Suexuan comenta que cabello azul, y las características de los profundos, eso no puede estar pasando, y le pregunta al prota si sus gustos se están volviendo más extravagantes. La anterior diosa del mar profundo era una mujer casada, pero el prota le dice que no es lo que parece. Armonía comenta que eso no puede seguir así, es hora de intervenir, preguntándole a su otro yo si tiene razón, respondiéndole su sombra que es correcto. Si siguen dejándolo, ese tipo se convertirá en un completo patán. Cree que deberían cortarlo, para evitar más problemas en el futuro, respondiéndole el prota que es un malentendido. Solo tuvo un sueño, y cuando despertó ese niño estaba a su lado. La sombra de Armonía le pregunta si está diciendo que tuvo un sueño erótico y de ahí nació ese niño, respondiéndole el prota que él también está confundido. La sombra de Armonía le dice que al menos debería recordar el nombre o la apariencia de la mujer del sueño, preguntándole por qué no lo dice, pidiéndole el prota que lo deje pensar, y nos comenta que no puede recordar nada, y le dice a la sombra de Armonía que espere. Puede hacer una especie de prueba de paternidad. Puede encontrar a los parientes consanguíneos del niño. La sombra de Armonía le pregunta si es así, respondiéndole el prota que él también quiere encontrar a los parientes del niño, así que ¿por qué no lo intentan? Un tiempo después, el prota comenta que la magia está hecha. El otro extremo de la línea está conectado a los parientes del niño. La sombra de Armonía comenta que ese extremo está conectado con él, así que es el padre de ese niño. Y pasando al otro extremo de la línea, la antigua diosa pregunta si madrugaron, y le pregunta el prota qué pasa, si tiene algo en la cara. Armonía comenta que el caso está resuelto, preguntándole si tiene algo más que decir, pidiéndole el prota que espere, debe haber algún error, pero Suexuan le pregunta si aún intenta negarlo. Es su propio hechizo, y la culpable es ella. Ella es la que dio a luz a ese niño con el prota. Siendo una mujer casada, le pregunta cómo pudo hacer algo así. Es una diosa lujuriosa, respondiéndole la antigua diosa que no es así. Y de pronto, Ouge llamando a su esposa, le dice que es muy cruel, preguntándole cómo pudo hacerle algo así. Ya no quiere volver a verla, pidiéndole la antigua diosa que espere. Un tiempo después, Ouge riéndose comenta que no esperaba que fuera así. Esa luz que los conectan muestran que ese niño tiene relación de sangre con ambos, comentando la antigua diosa que no recuerda que tuvieran una hija, y le dice a su esposo que ya que no tienen hijos, ¿por qué no adoptar a esa niña? Respondiéndole Ouge que está bien, se asegurará de que esa niña se convierta en una gran guerrera del mar, pero el prota le dice que él es el padre de esa niña, no puede convertirse en una niña guerrera, y pasando con Abrou, nos comenta que así está bien. Sus padres junto con el prota la criarán, y todos podrán estar a salvo de las perturbaciones del vacío. Si todos pueden ser felices, sería perfecto. De esa manera, podrá relajarse. Pero de pronto, su hija empieza a llorar. El prota tratando de calmarla le pregunta si hay algo en ese lugar, y Abrou pregunta si ese niño puede verla, pero no puede. Debe irse pronto, de lo contrario, los arrastrará a ellos. Pero el prota la termina deteniendo. La antigua diosa le dice a su esposo que cree que lo recuerda. En efecto, tienen una hija, respondiéndole que sí, también lo recuerda. Es orgullosa Fufu. Como sospechaba, su juicio en ese momento fue correcto. Dejar a su hija con ese chico fue una buena decisión. Y vemos que ambos se desvanecen. El prota sorprendido pregunta qué es lo que está pasando, preguntando a Abrou en dónde están sus padres. Pero Armonía también desvaneciéndose, su sombra comenta que no es bueno. Algo se ha derrumbado, y le dice al prota que se cuide, y tratando de detenerlas, sorprendido comenta que no puede ser, si incluso él, pidiéndole a Abrou que resista, pero de pronto Sabrina les dice que se calmen, y ahora hagan lo que les dice. Primero tiene que liberar toda la energía oscura que tiene y crear un escudo de protección. Eso lo detendrá por un tiempo. Primero, tiene que echar a los que están causando problemas, preguntándole el prota a qué se refiere. Pero Sabrina atrapando algo, vemos que se trataba de Hyaksin, y le dice que le advirtió que no se metiera en asuntos del vacío, preguntándole si realmente quiere que la devore.
respondiéndole esta que el prota la obligó a hacerlo. No es culpa suya. Sabrina comenta que no tiene tiempo para reprenderla ahora, y le dice a Abrou que aún está a tiempo, diciéndole que le dé toda la energía del vacío que tiene. El poder del vacío se expandirá desde su cuerpo. Primero afectará a las personas cercanas a ella, y todos serán devorados por el vacío. No pasará mucho tiempo antes de que ese país desaparezca. Sus padres, su ciudad, su nación, todo desaparecerán de ese mundo. Abrou pregunta cómo puede ser eso, respondiéndole Sabrina que si lo entiende, le entregue el vacío. Al menos, puede garantizar que sus seres queridos sobrevivirán. El prota le pide que piense en algo, preguntándole si no pueden salvar a todos, respondiéndole Sabrina que con su fuerza actual, es imposible. Solo digerir el vacío ya requiere mucha energía, y aún así quiere salvar a todos. Incluso Galle debería conocer esos límites, preguntándole si se ha engrandecido solo por tener un poco de poder divino, respondiéndole el prota que eso no tiene que ver con engrandecerse o el poder, solo quiere salvarlas. Extender la mano a los que luchan en el borde de la muerte, pregunta si no es lo que debería hacerse, y sorprendido, le pregunta a su hija si ella también quiere ayudar, y le dice a Abrou que le pase el vacío, pero esta le dice que no puede, preguntándole cómo podría dejar que ellos se hagan cargo de algo así por ella, preguntándole el prota por qué no, aliviar su sufrimiento es lo que debe hacer. Son una familia, después de todo. Abrou le responde que lo entiende, confiará en él, se los dejará a ellos dos. Hyaksin comenta que eso no está bien, y le pregunta a Sabrina si solo lo verá. Es raro encontrarse con un vacío, y va a dejárselo a ese tipo tan fácilmente, respondiéndole Sabrina que no importa. Ese vacío ha estado atrapado por Galle durante tanto tiempo que ya no tiene mucho valor. Además, le interesa ver hasta dónde puede llegar ese chico. ¿Se tragará el vacío o será devorado por él? Tiene mucha curiosidad. El prota se pregunta si el vacío es así de tirano. Su poder, sus recuerdos, incluso su propia existencia, es como si intentara arrebatarle todo lo que le pertenece. No dejará que gane. Ha cruzado el umbral de lo divino. No le tiene miedo, ordenándole que se ponga su traje de sirvienta y lo llame amo. Y pasando al exterior, Abrou pregunta qué le está pasando, respondiéndole Sabrina que no lo toque. Ahora es el momento crítico en su batalla con el vacío. Devorar el vacío es como un proceso de fusión, la lucha por el dominio es la clave, así que ahora no puede hacer nada, solo esperar y ver el resultado, o dominar el vacío, o será devorado por él. Esas son las únicas dos opciones. Volviendo con el prota, este nos comenta que no va bien, no aguantará mucho tiempo. Se pregunta qué más puede hacer para absorberlo completamente, su conciencia, pero de pronto alguien le dice que rendirse tan fácilmente no parece su estilo, diciéndole que se levante. Puede continuar, preguntándole el prota si es Lidia. Esta le cuenta que aunque solo sea su voluntad espiritual, no vino sola, ha llamado a todas las que podían venir, incluso ha avisado a las diosas para que vengan a ayudarlo. El prota entre lágrimas llamando a sus esposas, Xiaoyun le pregunta si acaso está llorando, respondiéndoles que no, solo entró algo de vacío en los ojos. Yanchu le dice a Xiaoyun que ese no es el momento para jugar, y Lidia comenta que con ellas ahí, ese vacío insignificante no tiene nada que hacer, harán que ese monstruo feo se arrastre por el suelo. Mientras tanto, en el exterior, Abrou pregunta si el prota se encuentra bien ahora, respondiéndole Sabrina que parece que ha alcanzado un estado de equilibrio con el vacío. Ahora todo depende de quien cometa el primer error, el vacío o él. Cualquier pequeño descuido podría hacer que el otro lo devore. Ese es el momento decisivo. En resumen, lo mejor es no interferir con él ahora, en su lucha personal. Y escuchando un golpe, Abrou le pregunta a su hija qué está haciendo, y vemos que ésta había agarrado al vacío. Lidia pregunta qué está pasando, respondiéndole Xiaoyun que el vacío ha sido atrapado. Lo agarraron como si fuera un polluelo. Lidia comenta que entonces, ¿para qué vinieron a ese lugar? Respondiéndole Xiaoyun que no lo sabe. Y pasando al exterior, Abrou pregunta si acaba de ver mal o su hija acaba de sacar el vacío que parece un pepino de mar de la boca del prota. Respondiéndole Sabrina que no es un pepino de mar, es el vacío. Abrou comenta que aún así, se ve como un pepino de mar. El vacío debería dar más miedo. Y bueno, todos al igual que nosotros comenta que se lo comió. Abrou le dice a su hija que no puede comer eso, y le pregunta si todavía no se lo ha tragado, pidiéndole que lo escupa, pero ésta se lo termina comiendo. Abrou sacudiendo al prota, le dice que despierte,
algo que le está pasando al bebé, pero Hyaxin le dice que se calme y la deje echar un vistazo. Y inspeccionando a la niña, Sabrina le pregunta cuál es el resultado, respondiéndole Hyaxin que cómo puede decirlo, no puede sentir el poder del vacío en el cuerpo de esa niña, es como si hubiera desaparecido en el aire. Sabrina pregunta cómo puede pasar eso, es imposible que la energía desaparezca en el aire, preguntándole si está equivocada, respondiéndole Hyaxin que es cierto, pero no hay energía del vacío en ese niño, y le pregunta a la hija del prota qué pasa. Y lanzándole un hechizo, Sabrina pregunta si eso es, el poder del dios maligno en ella se está convirtiendo en el poder de la creación, preguntándose si el vacío se está convirtiendo así, y Hyaxin le dice que siente como si se está convirtiendo en luz, y de pronto, comenta que se ha convertido en una chica mágica, es un dios maligno, si se va a transformar, debería ser en un rey demonio. El prota comenta que debería ser porque el poder maligno dentro de ella ha disminuido, por eso es tan apropiado, y le pregunta qué le parece si cambia de trabajo, respondiéndole Hyaxin que se niega, y le pregunta cuándo despertó. El prota le dice a su hija que en realidad, tenía planeado que las esposas compartieran el poder del vacío, pero no pensó que ella lo resolvería todo sola. Realmente es increíble. Pero Sabrina le pregunta si cree que es bueno que esa niña tenga ese poder, preguntándole el prota a qué se refiere. Sabrina le cuenta que en ese mundo, no, la naturaleza del universo es el equilibrio, y el poder de esa niña sin duda romperá ese equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompa, sobreverá una catástrofe, preguntándole si ve lo que quiere decir. En el futuro, ese niño puede convertirse en la causa del desastre, pero el prota le pregunta de qué está hablando. Es solo un niño. Respondiéndole Sabrina que solo se lo está recordando, después de todo es suyo, pero el prota le pregunta si tiene miedo de que siga teniendo hijos más poderosos y que algún día la superen, preguntándole Sabrina de qué está hablando. Ella, el gran dios maligno, no puede tener miedo de unos cuantos mocosos, pero el prota le pregunta si es así, si entonces no puede derrotar a los hijos de Gaia y suyos, y por qué evita su mirada, respondiéndole Sabrina que su cara es demasiado asquerosa, simplemente no quiere mirarlo, pero de pronto, Abro pregunta si no escucho mal, si él también tuvo hijos con la diosa creadora, comentando el prota que eso es un problema. Se le escapó la lengua. Unos días después, la antigua diosa dando las gracias al prota, comenta que gracias a él pudieron derrotar al vacío. Ahora pueden vivir una vida normal. Es un héroe bien merecido, y sus grandes hazañas seguramente serán recompensadas por ellos para siempre. En nombre de todo el clan, le da las gracias. Ouge comenta que él es ahora miembro de la familia, está siendo demasiado formal, respondiéndole la antigua diosa que el prota ha hecho mucho por ellos, pero todavía tienen que ser educados. La clave es darles una nieta tan encantadora, y le pregunta a su hija si no deberían considerar tener unos cuantos más. De todos modos, su padre y ella no tienen nada que hacer, junto podrían ayudarles a cuidar a los niños, respondiéndole su hija que es mala, y le cuenta que ya lo están intentando, preguntándole al prota si no es verdad, comentando que hará lo que pueda. Ouge notando su estado le dice que no parece muy enérgico, preguntándole si le pasa algo, respondiéndole a Abro que él está bien, es solo que ha estado trabajando demasiado últimamente. Ouge comenta que es bueno que los jóvenes trabajen duro, pero debería cuidar su salud, mientras el prota nos comenta que es su hija la que se esfuerza demasiado. El deseo acumulado durante miles de años se ha liberado en un instante y no ha parado en los últimos días. Tiene energía limitada, pero su fuerza mental está al límite. A pesar de ser el LSP supremo, fue al enfrentamiento a la hambrienta tribu del mar profundo que realmente sintió lo que es la impotencia. El orgulloso príncipe lujurioso dejó caer lágrimas de humillación, y le pide a quien quiera que sea, que lo ayude. Ya no quiere más. Una semana después en el palacio de Litia, el prota comenta que ha regresado. Dani dándole la bienvenida, pero conmocionada, le pregunta al prota qué le ha pasado, qué le ha ocurrido. El prota le responde que está bien, nunca se ha sentido mejor, pero Dani le dice que su cabeza está brillando, preguntándole nuevamente qué le pasa, respondiendo el prota que no es nada, es solo que de repente nada importa. Él ha decidido dejar de buscar placer, y en otra escena, Litia le dice a las demás que así están las cosas. La 437 ave reunión de té de demonios, comienza. Yancho comenta que si llegan todas las demonios,
no se puede considerar una reunión de té, a lo sumo es una reunión familiar. Y Pandora pregunta si no hay bocadillos. Litia le pregunta a Yanchu si puede dejar de contradecirla siempre, y Pandora comenta que si no hay bocadillos, entonces se retira, pero Litia le pide que espere, contándole que Dani traerá los aperitivos más tarde, así que se quede quieta. Elena comenta que en resumen, no saben lo que está pasando ahora, pero han hecho que el prota se convierta en budista. Ella no ve el problema, preguntando si no es bueno que el tipo quiera dejarlo, pero Yanchu ensartada pregunta si se está absteniendo del delicioso. No es bueno, ni siquiera han tenido un bebé todavía, preguntándole Elena si la ha escuchado en serio. Xia Yueyun les dice que ellas no saben nada del prota, preguntándole si la abstinencia del prota no significa una cosa. Sí, ya no son atractivas. El prota ha perdido interés en ella, respondiéndole Yanchu que no es su turno de hablar de ellas, llamándola babosa, respondiéndole Xia Yueyun que el prota es buena con ella, y tuvieron un bebé, diciéndole Elena que se calme, y le pregunta si es algo para presumir. Y por cierto, le pregunta a Litia si no aspira al amor siempre, si no sería mejor para ella que el prota renunciara. Pero ahora parece ser ella la más ansiosa, preguntándole qué le pasa. Litia les cuenta que no es que le odie por estar cachondo, es solo que no puede imaginarse si el prota no estuviera cachondo. Se pregunta si seguirá siendo él. Un tiempo después, Yanchu pregunta qué estaba haciendo el prota, contándole Litia que escuchó de Nichitomi decir que se está preparando para deshacerse de su colección. Y Xia Yueyun comenta que es irritante. Todos esos son tesoros, y el prota está planeando tirarlos a la basura. Es demasiado anormal. Litia le pregunta si no son solo productos de plástico, si son tan valiosos. Pero Xia Yueyun, dándose cuenta de algo, comenta que esperen un minuto. Eso es, la Bebé Sauce edición limitada. Solo hay 100 de esos en el mundo, preguntando si va a tirar eso también. Y pateando al prota le dice que se detenga. Y llamando al prota desgraciado, le pregunta por qué tiene algo tan extremadamente raro. Aunque no sabe qué ha pasado, pero la bebé Chan no ha hecho nada malo, preguntándole por qué la desecharía. Pero el prota, llamándola tonta, le pregunta cómo podría desecharla, aunque ahora ya no las necesita, pero ellas lo acompañaron durante innumerables noches. Ese sentimiento no se puede olvidar, así que está pensando en encontrarles un nuevo hogar, y le pregunta si puede ayudarlo a cuidarlas, respondiéndole Xia Yueyun que le promete que las cuidará bien. Pero Litia le dice que solo lo quiere para ella, y le dice que no olvide para qué vinieron. El prota, preguntando qué está pasando, Litia le dice que realmente no puede ver eso, y le pregunta directamente qué es lo que le pasa. El Buchen que ella conoce, no importa las diferencias que encuentre, siempre se las arregla para resolver las cosas mientras se ríe y juega por ahí, y luego vuelve a verla con una gran sonrisa en el rostro. Pero, le pregunta qué le ha pasado ahora. Buchen no podría estar tan desolado y tan vacío. Yanchu comenta que ellas son una familia. Cualquier cosa que pase, puede consultarlas con ellas, respondiéndole Litia que tiene razón. Ahora son una familia, y le dice que si tiene preocupaciones, solo tiene que decirles, lo ayudarán a sobrellevarlas. El prota le cuenta que en realidad, no fue tanto un contratiempo, más bien, mantuvo una epifanía. Desde aquella feroz batalla, ha pensado mucho en ello, y de repente se dio cuenta del ridículo que estaba haciendo, porque nada de eso tenía sentido en última instancia. El yo actual ha dejado atrás todos los estereotipos, y hace tiempo que ha perdido sus deseos mundanos. Eso es una especie de crecimiento para él, pero Xia Yueyun comenta que no se lo cree, preguntando cómo podría un LSP como el prota mantenerse puro y sin deseo. No cree que pueda mirar eso y no reaccionar. Solo mira ese trasero grande y saludable, y ese pecho pecaminoso, preguntándole si quiere tocarlos. Entonces puede acercarse e intentarlo, respondiéndole el prota que aunque tiene sentido, en ese momento, pero Xia Yueyun le dice que es un cobarde, preguntándole si así se hace llamar hombre. Si no puede levantarse así, mejor cortarlo todo de una vez. Ella no será capaz de arreglarlo. Litia comenta que Xia Yueyun, que normalmente es tan despreocupada, ahora se preocupa tanto por el prota. Pero Yanchu le dice que no, solo ha recibido un golpe emocional, y le dice al prota que ha hecho llorar a su adorable esposa, así no puede considerarse un marido digno. Dejando de lado a Xia Yueyun, le pregunta si realmente ya no le interesa su cuerpo. Parece que tiene que ayudarlo a recordar, preguntándole el prota a qué se refiere, respondiéndole Yanchu que por supuesto, esos momentos felices del pasado, permítele ayudarle a recordarlo.
Esa felicidad solo le pertenece a él, y le dice que grite ama para que lo escuche. Le hará tan feliz que se sentirá en el cielo, pidiéndole el prota que se detenga, preguntándole qué pasará si despierta una nueva habilidad en ese momento. Y Litia le pregunta al prota si le gusta ese tipo de juegos. Eso, también puede serlo, respondiéndole el prota que ella primero, y luego hace eso. La personalidad de la reina sadomasoquista no le queda, y les dice que eso no va a terminar bien, pidiéndoles que paren. Un tiempo después, Elena con una cara sombría pregunta qué está pasando, si no se suponía que iban a ayudar al prota, respondiéndole Litia que la situación es un poco complicada, así que, pero Elena le pregunta qué tan complicada puede ser para terminar así, no está entendiendo nada. Y porque Xia Yueyun también está ahí, murmurando que se mueran esos pechos enormes y traseros grandes. Elena pregunta qué dirección tomó la situación para que terminara así, si acaso ha recibido algún tipo de impacto. Xia Yueyun pregunta si no hay magia que pueda convertir el monte Everest en una llanura siberiana, respondiéndole el prota que parece que no, así que mejor inventen una, comentando Elena que ambas personas han llegado a un acuerdo en una dirección inesperada. De pronto, Pandora les dice que todos se han equivocado. El hermano mayor ya ha agotado su energía mental al máximo. Lo que necesita ahora es curación. Comentando Litia que la madre Pandora ha llegado. Pandora le dice al prota que no tiene que preocuparse. Ya nadie le hará daño. Pase lo que pase, estará a su lado. El prota comenta que esa sensación de ternura es cálido. Su seco espíritu parece estar recibiendo un poco de agua fresca. Va a ser sanado. Pero Pandora comenta que ese olor, y le pregunta si fue a buscar a otra amante afuera, comentando Litia que el lugar de la ternura se convirtió en un estrangulamiento, preguntando por qué terminó así, y cuántas películas dramáticas ha visto, y le pide que lo libere. El prota no puede más, respondiéndole Yanchu que es correcto. Ese tipo de juego es exclusivo para el prota y para ella, no puede participar. Litia le dice a Pandora que lo suelte, pero esta le responde que el hermano mayor es suyo. Yanchu les dice que si siguen jalando al prota de esa manera, le harán sentir peor, y le dice que aguante, pidiéndole que coma algo primero para recuperar fuerzas, preguntándole si a Yueyun que le está dando de comer al prota, eso podría matarlo, y Elena viendo el caos, comenta que de verdad, eso es un desastre total, si fuera otra persona, ya habría muerto unas cuantas veces, solo el prota podría aguantar ese tipo de caos con ellas. Entonces, le dice que siga soportando y se haga cargo de seguir el ritmo de sus juegos. Solo tiene que preocuparse que no lo maten en el proceso. Y el prota comenta que siente que ya lo van a matar, pidiéndole a quien sea que lo salven. En otra escena, Sabrina pregunta si perdió el interés en el sexo opuesto, contándole el prota que en general es consciente de la razón, pero le gustaría salvar el día, o el harén se incendiaría. Sabrina le pregunta si está seguro que no se ha torcido, respondiéndole el prota que definitivamente no. De todas formas, le pregunta si puede ayudarlo a pensar en una solución. Sabrina comenta que también se trata de la felicidad de sus hijas, y le pide que se acerque y se siente, primero lo revisará. El prota pregunta cómo se trata su situación, respondiéndole Sabrina que eso lo sabrá después de examinarlo. Primero, le dice que se quite los pantalones, preguntándole el prota qué ha dicho. Sabrina le pregunta si no le había dicho que mirara, cómo puede comprobarlo si no se quita los pantalones, respondiéndole el prota que eso es un poco, pero Sabrina le pregunta qué está esperando, respondiéndole el prota que lo hará él mismo, pidiéndole que no le tire de los pantalones. Un tiempo después, el prota pregunta cómo está, respondiéndole Sabrina que es interesante, preguntando por qué está todo pixelado, respondiéndole el prota que es normal que haya pixelación en ese momento, de lo contrario, no podría ver nada, pero Sabrina le dice que no se refiere a eso, solo que hay algo extraño con la pixelación, y le dice que habrá un poco más las piernas, necesita revisar bien, pidiéndole el prota que no se acerque tanto. De pronto, Xia Yueyun le pregunta a su madre si está Yue Men con ella, ya es hora de dormir, pero como era de esperar, entró en un mal momento, y retirándose, el prota le pide que espere un momento, no es lo que está pensando. Sabrina pregunta por qué esa chica está corriendo, respondiéndole el prota que debe haber malentendido algo, estaba en una posición terrible, pero Sabrina le pregunta a qué se refiere con malinterpretado. Eso es porque le estaba sujetando la cabeza y no podía moverse, respondiéndole el prota que solo la estaba camuflando. Sabrina comenta que si tiene un problema, tiene que tratar de resolverlo,
preguntándole si no es por eso que vino a verla, respondiéndole el prota que no es nada de eso, lo ha entendido todo mal, y le dice que se retira primero, lo comprobarán la próxima vez. Pero Sabrina le pregunta cómo puede ser. Eso no lo curará, no tiene que preocuparse, ella lo curará. El prota preguntándole qué piensa hacer, Sabrina le pregunta si sabe por qué desapareció su deseo. Es porque alguna pequeña diosa con un arrebato de celos se lo ha sellado. El prota sorprendido le pregunta quién diablos haría eso, preguntándole Sabrina si realmente no lo sabe o solo está fingiendo. Si no puede adivinar una habilidad con características tan obvias, todo lo que necesita es una cirugía menor, diciéndole que no se mueva, preguntándole el prota si está segura de que es una cirugía, respondiéndole Sabrina que por supuesto, levantar el sello requiere una operación precisa, y le pregunta si no es una reacción inmediata, como mucho, ese sello solo suprimirá su deseo, todo lo que tiene que hacer es dejarlo ir, y su propio sello se romperá naturalmente. El prota pidiéndole que espere, Sabrina le pregunta si ha llegado a su límite. Entonces, ese es el final. El prota le pregunta por qué, respondiéndole Sabrina que su deseo ha llegado al máximo. Si lo mantiene romperá el sello. Y le pregunta qué es lo que pasa. ¿Qué está tratando de decir con esa mirada? Pidiéndole que no ponga esa cara. Es una causa perdida si sale. Lo hace por su propio bien. Comentarnos el prota que ser interrumpido es muy frustrante. Sabrina comenta que tiene que quedarse así hasta que se rompa el sello. Si no tiene nada más que hacer, le dice que vuelva a su habitación, ya que está ocupada. El prota comenta que si tiene que seguir así y no puede dejarlo salir, podría estar castrado. No podrá dormir esa noche, así que volverá a buscar ayuda de sus esposas. Pasando a la habitación de Yanchu, está sorprendida, pregunta si quiere ver su lado más sexy, respondiendo el prota que sí, el que lo pone más caliente. Yanchu le pregunta si ya se ha recuperado, y le pide que espere, irá a cambiarse primero, y mientras pasaba el tiempo, Yanchu le dice al prota que ya está lista, y comenta que en realidad, compró esa lencería hace mucho tiempo, y ha estado deseando ponérsela para él, preguntándole si es lo suficientemente sexy, y al ver su reacción, comenta que parece que ya no puede resistirse más. No tiene que preocuparse, él no tiene que hacer nada. La reina se encargará de todo, lo hará sentir como en el paraíso y el infierno al mismo tiempo, pero vemos que el prota termina huyendo. Yanchu preguntándole a dónde va, el prota nos comenta que su fuerza es demasiado poderosa, solo con subirse casi no puede aguantar, será mejor que busque a otra persona. En la habitación de Xia Yueyun, esta pregunta si quiere que lo seduzca, si no ve que está ocupada ahora. El prota pidiéndole el favor, comenta que solo puede contar con ella, pero Xia Yueyun le responde que no puede, pensó que había madurado un poco, pero, le pregunta cuánto hace que no puede evitarlo, y le pregunta si ya está bien, respondiéndole el prota que solo se dio la vuelta. Xia Yueyun le pregunta si no había dicho que estaba ocupada, si no puede hacerlo él solo. Ha puesto tantas excusas durante el día, pero al final no pudo evitarlo y, como no quería pedírselo a otra persona, ahí está buscándola, y le dice que lo haga rápido para no interrumpirla en su juego. Al final, solo quiere desahogarse, y el prota nos comenta que él tiene sus razones para eso. Se pregunta qué tal, si solo razonan un poco, pero si no puede parar, será un desastre y todo el esfuerzo se perderá. Se pregunta qué debería de hacer, no podrá contenerse. Xia Yueyun llamando al prota, le pregunta cuánto tiempo va a seguir así. Ya ha pasado media hora, pero de pronto el prota grita que no es suficiente, no puede seguir así, preguntándole Xia Yueyun cuál es el problema. El prota le pide que use una ilusión con él, explicándole que tiene que mantenerlo por un tiempo, y le pide que use una ilusión con ella, el mismo tipo que solía usar con él, preguntándole Xia Yueyun negándose que porque quiere que haga algo así. El prota le pregunta por qué no quiere, solía funcionar bien, respondiéndole Xia Yueyun que está harta de eso, y no saque a reducir el pasado, ya le había dicho que no quiere usarlo más. Además, en ese entonces solo quería aprovecharse, ahora las cosas son diferentes, y sacándolo de la habitación le pregunta por qué tiene que explicarle tan claramente, y lanzándole una bolsa le dice que se lo ponga. El prota le pregunta qué es, respondiéndole Xia Yueyun que es maquillaje. No sabe qué pasa, pero, le pregunta por qué no se lleva eso, llamándolo idiota con un puertazo. El prota dándole las gracias, comenta que eso es, y comenta que está todo listo. Al día siguiente, Litia pregunta si el prota no vino por la noche,
y llamándolo bastardo, comenta que fue a ver a Yancho y a las otras, preguntando por qué no vino a verla a ella, contándole Dani que en realidad, el prota vino a Untadillas la otra noche, pero se fue cuando la vio durmiendo. Litia sorprendida le pregunta por qué no la despertó, ¿y en dónde está ahora? Respondiéndole Dani que salió por la noche, cree que dijo que iba a ver a Armonía por un asunto personal. En realidad, ella quería despertarla la otra noche, pero el prota la detuvo. Y Litia se pregunta si viéndola dormida salió corriendo a buscar a la diosa de la armonía por la noche, si acaso es, y pregunta si está mejor esa diosa de la armonía, gritándole al prota que vuelva de inmediato. Trasladándonos al reino celestial, Eva pregunta si está hablando de la diosa de la armonía, y le responde que no está segura. Tomó sus vacaciones anuales cuando regresó de las profundidades. Y Alice le pregunta a su madre si tiene que hacer tanto trabajo ese día, respondiéndole Eva que sí, necesita leer y aprender más. Puede que tenga que ocupar su lugar más tarde, respondiéndole Alice que todavía quiere ser una aventurera. Y el prota les pregunta por qué ellas dos son las únicas de guardia ese día, ¿en dónde está la diosa del amor? Respondiéndole Eva que ni lo mencione. Silvia está de baja por maternidad, y esas dos chicas se tomaron sus vacaciones anuales cuando volvieron. Es la única que queda de servicio en el reino celestial. Hay tanto trabajo como montañas, así que tuvo que traer a Alice también. Y le pregunta al prota si no puede quedarse y consolar madre e hija. Respondiéndole el prota que no es que no quiera, es que ahora mismo tiene cosas muy peculiares de las que ocuparse, pidiéndole que observe. Le cuenta que la diosa de la armonía ha sellado a su buen hermano, y ahora él, junto con sus deseos, no pueden resucitar. Eva ensartada le pregunta si de verdad está sellado, y llamando a la diosa de la armonía, le dice que cómo puede tirar la olla de todos aunque no se la coma ella, pidiéndole a Alice que se calme, pero el prota le pide que no se enfade demasiado, no es para tanto, irá a pedirle que lo deshaga, es solo que no puede localizarla, preguntándole si puede decirle dónde puede encontrarla. Eva le cuenta que sinceramente, no está segura de dónde está, pero ya que la busca, le pregunta por qué no va a preguntar a sus seguidores. Puede buscar en el territorio de la diosa de la armonía, después de todo, ella cuida mucho a sus fieles. Trasladándonos a la Confederación de Hueslia, la gran catedral sagrada, unas hermanas le dicen a su amada diosa que han detenido la mirada de los impuros en sus hombres, ha frustrado crímenes horribles, eliminando el derramamiento de sangre y la violencia, que haya armonía y paz en todas las cosas. Alabada sea la armonía. El prota comenta que esas monjas son seguidoras de la diosa de la armonía. Puede sentir el poder de la armonía en sus cuerpos. Se pregunta por qué le pica el trasero cuando está cerca de esa iglesia, si el sello está empeorando otra vez. Pero de pronto, una monja le explica que le pica porque el pecado en su cuerpo está siendo lavado por el poder de la armonía, respondiéndole el prota ensartado que no aparezca de repente detrás de él. La monja le cuenta que ella es el oído de Dios de esa iglesia, la única, y él es el que no debería estar en ese lugar. El tiempo de adoración debería haber terminado hace mucho tiempo, y le pregunta si él no está ahí para adorar. Mirando a las monjas con ojos sucios, ha visto demasiada gente como él, pero el prota le dice que no se trata de eso, más bien tiene que pedirle un favor, no una mala intención, y le pregunta por qué sospecha de él, preguntándole si tiene un aspecto tan espeluznante, respondiéndole la monja que para decirlo sin rodeos, sí, y le pregunta si no la está mirando con ojos sucios ahora mismo, comentándonos el prota que no está bien, no puede controlar sus sentimientos después de contenerlos toda la noche. La monja le dice que puede quedarse ahí todo el tiempo que quiera, pero no haga nada extraño o la diosa le enviará un castigo, y retirándose le dice que tiene un sermón que dar, y que la luz de la armonía limpie sus pecados, pero el prota deteniéndola le dice que tiene algo más que decir, y de pronto, vemos que unos tentáculos atrapan a la monja, y esta pregunta qué poder el maligno es ese, y qué le están haciendo, respondiéndole el prota que no lo hizo a propósito, y nos comenta que el poder del dios maligno está repentinamente fuera de control. Se pregunta qué está pasando en ese lugar, si es debido a que ha acumulado demasiado deseo, o qué le hizo Sabrina aquella noche. La situación no es buena, esa escena es demasiado excitante, si sigue mirándola, pero las demás hermanas saliendo de la iglesia preguntan qué está pasando. ¿Cómo puede haber un poder oscuro tan fuerte? Y el prota nos comenta que está fuera de control. Las monjas pidiéndole a la diosa de la armonía que la salve, el prota comenta que no puede explicarlo ahora, olvídenlo.
Pregunta por qué no se pasa un poco y atraen a la diosa de la armonía, y desde arriba, vemos que ésta cae al lado del prota, y chistando, le pregunta por qué lo esquivo. Tiene que continuar sus vacaciones, preguntándole por qué no puede irse a morir un rato, respondiéndole el prota que le duele cuando le dice eso, y sorprendido, comenta que vestida así, respondiéndole Armonía que le había dicho que está de vacaciones. Además, le pregunta cuándo va a soltar a sus creyentes, respondiéndole el prota que es un malentendido, la soltará un instante. Un tiempo después, Armonía le pregunta si vino a ella por el sello, y le dice que la siga, le ayudará a romperlo. Trasladándonos a la alianza de Viselia, alguien pregunta cómo es que la diosa de la armonía todavía no vuelve después de ir a buscar al prota, si no será que se escaparon juntos a sus espaldas, y le dice a su compañera que no se quede ahí mirando y vaya a ayudarla, respondiéndole esta que no quiere. Su ropa se impregnará del olor a humo y grasa, pero su exo le dice que ella ya está cubierta de olor a humo y grasa, y por cierto, le pregunta de dónde sacó esa ropa tan fuera de lugar, respondiéndole esta que no lo sabe, solo tomó algo a sal del armario de su cuerpo principal y se lo puso, y vemos que se trataba de la sombra de la diosa de la armonía. Su exo enfadada comenta que eso es frustrante, no lo hará más, quien quiera hacerlo que lo haga. Preguntándole la sombra de armonía si no era ella quien quería organizar una fiesta de barbacoa, pero su exo enfadada comenta que cada uno es más perezoso que el otro. La sombra de armonía le pregunta dónde va, respondiéndole su exo que a bañarse, está completamente cubierta de humo y grasa. Al anochecer, su exo comenta que es su N, preguntando por qué el lugar para bañarse está tan lejos. Estaba tan ocupada buscando el manantial que no se dio cuenta de que ya había oscurecido tanto, y sorprendida pregunta si la luna de hoy no está un poco grande, y soltando un fuerte grito, comenta que no le puede estar pasando ahora, todavía no se ha vestido, y bueno, vemos que se nos estaban llevando a su exon. El prota pregunta si está viendo bien o parece que su esposa está siendo secuestrada por extraterrestres, estando de esa manera, y pregunta si podría ser, que ahí está el toro. No puede permitir que algo así suceda, y le pide a su esposa que espere, el ir a rescatarla, pero Armonía deteniéndolo le dice que eso es, pero alguien deteniendo al prota, le dice que él debe ser estrella del amanecer, no está nada mal. El prota le pregunta quién es ella, y cómo se atreve a secuestrar a su esposa, pero la otra parte le pregunta si es que necesita su permiso para llevarse a su hermana, si no está de acuerdo, entonces le dice que venga a pelear con ella. Hace tiempo que quiere darle una lección. El prota comenta que es una mocosa muy arrogante, y le dice que no crea que por ser, pero confundido le pregunta si es su hermana. Ya comprende, resulta que era su cuñada. Todo fue un malentendido. Preguntándole la hermana de su exon por qué de repente se pone tan asqueroso, si no iba a darle una lección. Pero el prota le pregunta qué está diciendo. Después de todo son familia, ¿de qué sirve pelear? La hermana de su exon le dice que es un aburrido, y le pregunta quién dijo que es de su familia. Ha venido específicamente a pelear con él, pero el prota le dice que pelear solo crea rencillas. Además, no puede pelear frente a su hermana, respondiéndole esta que tiene razón. El prota comenta que hay muchas formas de decidir un ganador, podrían elegir otra manera, pero antes de eso, preguntándole la hermana de su exon qué es. El prota le cuenta que son algunos productos típicos de la tierra, pidiéndoles que los acepte. La hermana de su exon le dice que no puede aceptar nada hasta que lo haya vencido, por lo menos espera hasta después de ser derrotado, pero el prota le dice que en realidad no había necesidad de pelear desde el principio, y su exon nos comenta que no está bien, está siendo engañada por el prota. Esa hermana suya no es como esas demonios. Ella realmente es un poco ingenua. Si las cosas siguen desarrollándose de esa manera, va a aparecer otro competidor. La hermana de su exon preguntándole qué está haciendo, está llamándola Gu Yunain, le pregunta si no olvidó a quien vino a visitar, y le dice que regresen ahora, todavía están a tiempo. Pero Yunain le dice que acaba de conseguir un nuevo subordinado, está muy emocionada, incluso estaba pensando en hacer un pacto de hermandad con él, pero su exon le pregunta qué quieres decir con eso, él es su cuñado, diciéndole que deje de decir tonterías y regrese con ella. Preguntándole Yunain si no era ella la que no quería volver hace un momento, pero su exon le dice que entre al portal de una vez, y le dice al prota que va a regresar a su tierra natal,
pidiéndole que no la siga. El prota le pregunta cuándo volverá, respondiéndole Suexuan que no lo sabe. En cualquier caso, le pide que no venga a buscarla, pero el prota le pide que primero aclare lo que quiso decir, y pregunta qué está pasando, si es solo un viaje de regreso a casa. Entonces, pregunta por qué tiene que poner esa expresión. Un tiempo después, la sombra de Armonía le pregunta al prota si no está ansioso. Dijo que solo iba a volver a casa, tal vez vuelva en unos días. Respondiéndole el prota que sería genial si eso fuera cierto, pero siente que algo anda mal. La hermana de Gu Suexuan pudo sentir que es un dios. Pregunta si hay un dios como ella en ese mundo. Respondiéndole Armonía que no está clara. Solo sabe que cuando ella servía como diosa, Suexuan ya estaba en cargo y nadie sabe de dónde vino. La sombra de Armonía comenta que cada diosa tiene un origen diferente, pero su poder proviene de la madre Galle. Se teme que es ella quien sabe más sobre lo que ocurrió hace tanto tiempo, comentando el prota que así que, parece que tendrá que investigar un poco más. Pasando a la Metrópolis Academia, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el prota le pregunta a Yaya si está libre, y pregunta por qué no hay nadie en ese lugar, y encontrándola, comenta que es el cuerpo de Yaya. Pregunta si estará cargando, y a dónde se fue la conciencia. Bueno, no importa, el tiempo no espera a nadie, se irán así como está. Yaya despertando, comenta que solo fue a borrar el caché y de repente está en el cielo, y el prota le pregunta si ya despertó, y le cuenta que su esposa Suexuan desapareció, pidiéndole que lo ayude a buscarla, pero Yaya le pregunta que a ella qué le importa que su esposa se haya desaparecido, si acaso saben dónde están, diciéndole que la lleve de vuelta, pero el prota le dice que eso es solo el cielo, no tiene que sorprenderse tanto, pero de pronto, un monstruo comenta que huele el aroma de una divinidad. Y Yaya comenta que un dios antiguo salvaje ha surgido. El dios les dice que se convertirán en su alimento, pero el prota lanzándole un rayo le dice que no quiere, y le pregunta a Yaya si se encuentra bien. No pensó que fuera tan peligroso, respondiéndole Yaya que no parece tener ningún sentido de la crisis. El prota comenta que si hubiera sabido que ahí habían tantos dioses antiguos salvajes, habría traído a Yue Men para disfrutar de un buffet, preguntándose Yaya qué clase de niña es esa. Pero le dice al prota que la baje rápido. Más adelante está la región caótica más allá de la cáscara del mundo, y nunca se sabe cuándo puede aparecer otro dios antiguo. Un tiempo después, Yaya pregunta por qué tiene que pasar por eso. En fin, le pregunta si entonces Suexuan ha desaparecido. Respondiéndole el prota que no es que esté desaparecida, dijo que volvería a su hogar ancestral, pero cuando se fue le dejó un poco intranquilo. Yaya le pregunta si volvió a casa. Entonces más le vale apurarse. Esa niña, igual que él, vino de la tierra a ese mundo, aunque, para ser exactos, vino a ese lugar a trabajar. Preguntándole el prota qué está diciendo, si Suexuan y él son paisanos. En su tierra no hay chicas que lancen fuego infernal. Explicándole Yaya que la tierra de donde vino ella no es la misma que la suya. Para explicarlo fácil, es un mundo paralelo, aunque por lo que parece, esa niña debe haber huido de casa. Es probable que su familia la haya encontrado y la haya llevado de vuelta a la fuerza. El prota le dice que es imposible, y le pregunta si existen padres que descubran que su hija está desaparecida miles de años después. Yaya le cuenta que la velocidad del tiempo de cada mundo es diferente, preguntándole si acaso Galle nunca le enseñó eso. Aunque ahí hayan pasado miles de años, es posible que en el mundo de Suexuan solo hayan transcurrido unos meses o incluso unos días. Ahora debe encontrar a Suexuan antes de que la lleven de vuelta. Incluso si solo hablan de la Tierra, hay decenas de miles de mundos paralelos. Si no la detienen ahora, es posible que nunca vuelva a verla. Y pasando con Suexuan, esta le dice a su hermana que no hace falta que haga eso. Le dijo que volvería con ella, no es necesario que la aten. Pero Yunain le dice que eso no va a funcionar. Ha estado fuera de casa varios meses y sus padres han trabajado mucho para encontrar su ubicación. Si se escapa, se meterá en problemas. Además, sabe perfectamente que esta vez fue ella quien vino a buscarla, de lo que ya es un gesto de sus padres para darle algo de cara. Si huye, sabe bien las consecuencias. Cuando el viejo venga a buscarla él mismo, las cosas se pondrán serias. Suexuan le responde que lo sabe, respondiéndole Yunain que sabía que su hermana mayor era razonable, así todos se ahorran problemas. Como agradecimiento, no le contará al viejo sobre su aventura con ese hombre salvaje que encontró por ahí, pero Suexuan le dice que no permite que lo llame así.
El prota no es ningún hombre salvaje, es su cuñado, pero Junain le pregunta qué está diciendo. Ese tipo es un auténtico patán. Ya investigo todo sobre él. Parece que, a menos que se encargue de ese imbécil, no va a quedarse tranquila en casa. Seguro que volverá a escaparse en secreto. Suexuan le pregunta qué está planeando hacer, respondiéndole Junain que esté tranquila. No le quitará la vida, solo le dará una lección para que nunca más tenga la cara de presentarse frente a ella. Volviendo con el prota, le pregunta a Yaya si está segura que es por esa dirección, respondiéndole esta que está segura. Las ondas de energía de esa niña provienen de esa dirección. El prota pregunta si es ese planeta, entonces van a aterrizar. Yaya comenta que no puede creer que llegaran hasta ese lugar sin problemas. Entonces, le pregunta qué planea hacer ahora, respondiéndole el prota que por supuesto, buscarla. Aunque, esa luna es bastante grande, pregunta por dónde deberían empezar, respondiéndole Yaya que según los datos, está en esa área. Empezarán por los alrededores. Pero de pronto, Junain les dice que la dejen de buscar, y el prota sorprendido, le pregunta si es la cuñada. Junain le pregunta si puede dejar de llamarla cuñada con tanta confianza. Ni siquiera están casados todavía, haciéndole un corte al prota. El prota le pregunta qué quiere hacer con eso, preguntándole Junain qué más podría significar. Por supuesto, que va a matar a ese patán.